Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de herramientas para la administración de la ingeniería. En esta ocasión nos acompaña el maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, presidente del 26º Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y nos hablará sobre ingeniería de costos, reglas generales de presupuestación. De igual forma, contamos con la presencia de nuestra presidenta, la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Cedo la palabra a nuestra presidente, la ingeniera Lourdes. Adelante, por favor. Gracias, Fabián. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Muchas gracias, maestro Manuel, por acompañarnos. El maestro Manuel Alejandro Rodríguez es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y además es miembro de nuestra sociedad. El día de hoy nos hablará de este tema tan interesante e importante en la gerencia de proyectos, que es la ingeniería de costos. Cabe señalar que además de todo, él es el autor del libro llamado Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación, del cual nos va a hablar durante su ponencia. No hay que olvidar que los costos juegan un papel fundamental y no hay que pensar que los costos únicamente son en términos de aquella persona que arma los presupuestos para una licitación con un programa de cómputo, ya que esto realmente va a repercutir de manera significativa en el desarrollo de nuestros proyectos. Este libro es el primero de 3 que abordarán otros temas como maquinaria pesada y servicios profesionales. Y el día de hoy nos regalará el primero de ellos, muy amablemente el maestro, y al final de la plática tendremos una dinámica para que alguien se quede con él, estén al pendiente. Y bueno, para hablarnos más a detalle sobre su libro, los dejo con el maestro Manuel Alejandro, no sin antes agradecerle nuevamente por estar con nosotros, y a Fabián, quien nos leerá la semblanza de nuestro ponente. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, antes de cederle la palabra al maestro Manuel, vamos a leer su semblanza. Manuel Alejandro Rodríguez Suárez es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Guanajuato, con maestría en gerencia de proyectos y maestro en evaluación inmobiliaria industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Cuenta con la especialidad en economía en la construcción por la Universidad de Guanajuato y actualmente se encuentra cursando el doctorado en administración y gestión empresarial, además de estar certificado como ingeniero de costos ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Actualmente es presidente del 26º Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Se desempeña como coordinador nacional de Ingeniería de Costos y la Construcción en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, implementando en México el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Participa en la coordinación del Grupo de Trabajo de las Normas Mexicana de Ingeniería de Costos en la Industria de la Construcción y es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle de Santiago. Ha impartido conferencias en Bolivia, Colombia, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, en diversas universidades y congresos nacionales e internacionales, así como para las secciones del American Association of Cost Engineering Internacional en Latinoamérica. En 2019 recibió el Premio Nacional de Excelencia Profesional por su destacada labor al promover la ingeniería de costos en Latinoamérica. Es fundador y director general de Ingeniería de Costos, Control y Calidad y de Costos MX, uno de los portales más importantes de ingeniería de costos en México y Latinoamérica. Y es conductor del podcast Costos de Construcción por iVoox, además de impartir la cátedra en posgrados de Economía de la Construcción y en la maestría de Gerencia de Proyectos de Construcción en la Universidad de Guanajuato, en maestrías de Administración de la Construcción, Gerencia de Proyectos, Evaluación Inmobiliaria Industrial y de Bienes Nacionales en el Instituto Tecnológico de la Construcción y en maestría en Ingeniería de Estructuras en la Universidad de La Salle. Cuenta con diversas publicaciones, siendo la más reciente el libro titulado Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación. Muchísimas gracias al maestro Alejandro por acompañarnos el día de hoy y por favor, les la palabra. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Lourdes. Pues me da mucho gusto estar primeramente pues aquí con ustedes y bueno, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Ingenieros Administradores, en la cual pues estaremos hablando un tema muy importante sobre el tema de la gestión de
proyectos enfocada a la ingeniería de costos. Y pues bueno, pues muchas gracias también por el espacio y sobre todo por poder difundir esta especialidad que es muy relevante, que cobra hoy en día un auge por diversos problemas que se nos han suscitado y por diversas lecciones aprendidas que hemos encontrado. Por lo que, pues bueno, decidí titular Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación, en alusión al libro porque hablo mucho sobre la gerencia de proyectos y el enfoque sobre los costos es muy relevante para poder comprenderlo y ver todo ese contenido, ¿no? Que en este tiempo, el lapso que tenemos breve, poder pues igual conocer un poco más del mismo. Y pues bueno, por aquí ya me presentaron. Pues prácticamente me da muchísimo gusto de que podemos estar compartiendo en este caso estas experiencias y sobre todo ver cómo pues las nuevas generaciones vamos llegando a trabajar gremialmente, ahora sí en estas sociedades, asociaciones, colegios y cámaras empresariales, que me parece muy relevante y que vamos a tener que darle la importancia, ¿no? Me gusta mucho iniciar con una introducción, con una frase que marca, ¿no? Y esta frase es del ingeniero Eduardo Ramírez Leal, el actual presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, el cual nos comenta que los costos son la columna vertebral de las empresas constructoras, ¿no? Y así debemos de verlo, no nada más como un requisito que se llega a dar, sino un estudio formal que le podemos ir generando y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos puede impactar una mala estimación de costo cotidiano en la actividad que desarrollamos, en la actividad empresarial y en la actividad personal, ¿no? Entonces, pues yo lo que me di a la tarea fue a documentar, pues prácticamente muchas de las actividades de lo que me desenvolvía pues en el posgrado, en los programas académicos de especialidad y maestría, y poder llegar a tener una normativa en la cual le llamé Reglas Generales de Presupuestación para dar a conocer las mejores prácticas en ingeniería de costos a estudiantes, a profesionales, a docentes, investigadores. Le llamaba inicialmente buenas prácticas, ¿no? Pero buenas prácticas podemos encontrarnos que en diferentes lugares, asociaciones, pues PMI nos habla de las buenas prácticas, asociaciones, por ejemplo, de Estados Unidos nos hablan de las prácticas recomendadas, y por ahí cuando algunos de los especialistas y bueno, grandes ingenieros que me pudieron hacer el honor de comentar, le di a revisión, surgió una sugerencia, ¿no? ¿Por qué no le llamas best practice, mejores prácticas? Y esa sugerencia, que le agradezco bastante, pues seguramente lo conocemos, al ingeniero José Antonio Cortina Suárez, uno de los pioneros en la gerencia de proyectos aquí en México. Y bueno, pues empezamos a abordar los principales formas de poder entender la ingeniería de costos a través de la gestión de proyectos, como pues primeramente conociendo los métodos de estimación de costos, enfocándonos, conocer que no todos son precios unitarios, la estimación conceptual, los paramétricos, la estimación detallada, y bueno, ¿dónde nos vamos a centrar ya cuando lleguemos a los precios unitarios ya de manera puntual? Pues con las mejores prácticas para lograr aplicarlo correctamente, casos de estudios adaptados a una normatividad mexicana y por supuesto una mejor práctica para la interpretación. Aquí cabe señalar que el contenido y la forma en la que pues estructuramos las reglas generales de presupuestación, pues fue hablar un poco sobre lo que tenemos actualmente, ¿no? La ingeniería de costos en industria de construcción, la historia de la ingeniería de costos, en este caso es importante y cobra relevancia mucho en México por lo que se ha desarrollado de manera histórica y sobre todo documentar toda esa información, ¿no? La clasificación de los estimados de costos donde ya existen estándares internacionales y hablar también del perfil del especialista, ¿no? De este especialista, qué conocimientos, qué habilidades, cómo se debe desenvolver para poder de ahí partir, poder comprender la gestión de costos y poder aplicar pues la parte de los métodos de estimación de costos, desde lo macro hasta lo micro, y una vez que llegamos al detalle, pues comprender completamente el tema detallado, ¿no? El precio unitario, cómo lo estructuramos, cómo correctamente lo podemos leer, interpretar, llenar,
cómo podemos utilizar nuestra estimación para proyectarla, actualizarla, por ejemplo, a través del proceso de ajuste de costos, y lo que me dio a desarrollar que fue pues algo nuevo, que es la tabla periódica de la ingeniería de costos para la estimación de utilidad, cómo estudiarla, cómo aplicarla, que iba de la mano pues con un plan para estimar los costos a presupuestos de precios unitarios, ¿no? Que es lo que completamente y netamente aplica la gestión de proyectos como tal. Y pues bueno, finalmente pues cómo lo vaciaríamos en las licitaciones, cómo se comporta y qué documentos se obtienen como tal. Es muy importante el tema de la gerencia de proyectos. Y bueno, a mí normalmente me gusta presentar esta línea de tiempo de la administración de proyectos moderna, adaptada de Duncan Howey a lo que actualmente existe pues podríamos decir, a nivel mundial y sobre todo en América, que nos podemos dar cuenta, ¿no? Cómo llega en el siglo pasado y a este siglo, llegan a hitos importantes, se desarrollan modelos específicos de programación, de planeación, pero también llegan las asociaciones específicamente para estudiar la gestión de proyectos, ¿no? En este caso, antes de que llegaran las asociaciones de administración de proyectos que hoy conocemos, pues empieza un grupo de especialistas a poder estudiar la gestión de los costos, de los proyectos de costos, y surge en el 56 la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos, o la americana anteriormente, como se llamaba, y después surge la primera asociación de dirección de proyectos, pues tal vez la más antigua, pero no tan comercial y conocida, que es el International Project Management Association, con su nombre inicialmente Internet. En el 69 llega un hito importante. En México surge la Asociación de Costos, la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, así se llamó inicialmente, hoy Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y ese mismo año surge el PMI, ¿no? Hay un hito importante en el estudio de los costos, en la gestión de los costos en los años 60. En el 67, pues está el tratado más importante que podríamos decir en México en el tema de costos, que es costo y tiempo en edificación, que ha marcado a decenas de generaciones y que todavía hoy en día es vigente esa publicación del ingeniero Carlos Suárez Salazar. Y bueno, pues empiezan a surgir, pues bueno, asociaciones que nos van ayudando a poder, pues, canalizar las actividades, ¿no? México, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos forman en el 76 el International Cost Engineering Council, y podemos encontrarnos actualmente uno de los asociaciones o un instituto que también parte de la administración de proyectos moderna que genera un hito, ¿no? Como lo es el Lean Construction Institute, que surge en el 92 aplicando la filosofía de producción de construcción con el doctor Laurico Esquela, y pues después de la formación del IGLC en el 93. Y en México, pues hay grandes referencias en cuestiones de gerencia de proyectos. Podríamos decir que dos de las publicaciones más importantes que estamos y que podemos y que conocemos normalmente en el sector de la construcción, pues está el APP, la Administración Profesional de Proyectos de Yamal Chamoun, y bueno, el sistema de gerencia de proyectos, ¿no? Del ingeniero Carlos Uriegas Torres, que pues es un hito específicamente para la parte de la gerencia de proyectos en México, y pues bueno, que le aportó mucho a la ingeniería de costos mexicana, ¿no? Podríamos hablar, pues, bueno, vimos gestión de proyectos y la ingeniería de costos, ¿qué? Bueno, pues la ingeniería de costos podemos identificar, pues, actividades que van a ser parte de la misma gestión de los proyectos, ¿no? Y la definición de ingeniería de costos a nivel, en este caso, pues podríamos decir a nivel mundial, las más antiguas y que no está traducida, porque muchas veces algunos autores traducen lo que viene de otros lados teniendo la definición aquí en México a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, la define como la aplicación de principios y técnicas científicos a los problemas de estimación y control de costos y de rentabilidad de inversiones. Lo que podemos ver que puede ser el estimar el costo a través de todo el ciclo de vida de un producto, de un servicio, de un resultado específicamente, a través de todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Y pues es importante que tengamos estas referencias porque ya hablando a nivel mundial,
pues empieza a surgir el auge de la importancia de las asociaciones que estudien, en este caso, o que se desarrollen en el estudio formal de la ingeniería económica y de costos. Y pues bueno, los precursores en los años 60, 70, pues fueron la Asociación del Avance de Costos, ACOSTE de Reino Unido, DACE de Países Bajos y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos de México, que fundan el International Cost Engineering Council en el 76. Nosotros hemos tenido por única vez la presidencia del ISEC y el único presidente que ha sido el ingeniero José Antonio Cortina Suárez, ¿no? En los años 80, y hemos desarrollado 3 congresos mundiales de ingeniería de costos. El ISEC se creó a través de la creación de varios de esos congresos donde se hacía en Reino Unido, en Países Bajos, en Estados Unidos, en México, y ha tenido un auge importante, sobre todo a nivel mundial. Existen asociaciones de ingeniería de costos a lo largo de todo el mundo y ellas son las que se encargan, pues entonces, de formar el estudio formal de la ingeniería económica y de costos y, pues bueno, de representar a los países y pues atender las necesidades específicas. También existen pues secciones de diferentes asociaciones, muy similar, por ejemplo, al PMI, ¿no? Que tienen sus capítulos específicamente y que, bueno, trabajan a través de un estándar, ¿no? Pero aquí es muy importante la segmentación específicamente para que cada país llegue y logre tener esa asociación que atienda, que sea órgano de consulta, que pueda ser una herramienta para gobierno, para los profesionistas y también como parte de sociedades técnicas, ¿no? Que es como en este caso nosotros surgimos muy de la mano del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de un grupo de profesionistas de Pemex y bueno, y de público especialista. Entonces, cuando entramos a hablar de la ingeniería de costos, pues primeramente, pues lo que nos encontramos es sobre que estamos haciendo una estimación, ¿no? Que vamos a estimar algo, que vamos a estimar un costo, y pues el estimar un costo nos va a conllevar a un proceso que vamos a utilizar para cuantificar o calcular costos y recursos requeridos de acuerdo al alcance de una inversión, de una opción o una actividad o un proyecto. Si nosotros lo vemos en este sentido, esta parte, pues nosotros encontraríamos que cuando hacemos una estimación de costos, pues vamos a tener un propósito para poder realizarla, ¿no? El propósito del estimado, pues bueno, de acuerdo a lo que queramos, vamos a requerir ciertos entregables o cierta información o cierta cantidad o nivel de complejidad del proyecto como tal. Y pues puede existir varios objetivos, varios propósitos, ¿no? Una viabilidad económica o evaluar entre alternativas o establecer un presupuesto o llegar a una línea base de control, pues requerimos diversos elementos, diverso alcance, diversa actividad y pues bueno, seguramente nos vamos a encontrar muchas veces con el tema ya de gestión de proyectos que nos indica que el 90 y tantos % de los proyectos pues no terminan en tiempo ni en costo, ¿no? Y pues si nos ponemos a evaluar esa parte, pues vamos a ligarlo mucho con el nivel de madurez de cómo estaban esos proyectos cuando se emitieron, cuando se estimaron, cuando se empezaron a ejecutar. Y esto nos da la pauta de que pues este propósito, de acuerdo a lo que queramos y con la información que contengamos, pues va a contener pues una precisión que va a estar de la mano con riesgos sistémicos, con el estándar internacional de la Asociación del Avance de Costos de Estados Unidos, en sus prácticas recomendadas, pues nos muestran una clasificación de estimados y además nos muestran también ciertos riesgos sistémicos que se pueden dar, que muchas veces los vemos, los estamos viviendo y sabemos si es un factor latente de que existirá una precisión, que va a haber una desviación en los estimados y que bueno, si no lo tenemos completo, pues sabemos que una crónica de un incremento anunciado, ¿no? Podremos generarlo, ¿no? El nivel de tecnología del proyecto que no es familiar, la complejidad que va aunada con la calidad de referencia que no llegamos a tener y además cómo se hizo, ¿no? Con qué técnica se estimó, si fue con una técnica para evaluar con alternativas, o sea, con un parámetro o con una viabilidad donde un juicio de experto o un factor específico se realizó, pues eso nos conlleva un tiempo o nivel de esfuerzo pues muy bajo y pues en este caso pues un riesgo total para que exista un rango grande de precisión. Bueno, eso
es muy importante, muy interesante. Existen estándares internacionales. Ahí hablamos de una asociación. Existe el estándar del ACTM International, del American Society for Testing and Materials, en la cual, pues bueno, clasifica los estimados de costos en 5 clases de estimados. La AC también, la de Estados Unidos, lo clasifica en 5 clases. Y bueno, existen algunos otros institutos, las Quantity Surveys de Canadá, donde los clasifican en 4. Normalmente, cotidianamente, podemos encontrarnos que el estándar más común y el más comercial que podemos encontrar, más utilizado, pues es el que se atrae a través del ACTM o ACE, ¿no? De 5 clases de estimados. Y nosotros pues, entonces podemos agrupar las clases en grupos, ¿no? Estimaciones conceptuales, estimaciones semidetalladas, estimaciones detalladas. Es muy interesante poder conocerlas, poder clasificarlas, saber cuál es su nivel de madurez, su nivel de completitud que llegan a tener y pues cómo las podemos ir aplicando y sobre todo hacer los estudios específicos para poder ver cuáles son los grados de desviación que se puede llegar a tener. En las conceptuales tendremos técnicas para determinar la estimación a través de juicios de expertos, de factores de capacidad, de factores de equipos, de parámetros. Y bueno, es algo importante porque debemos de entenderla y debemos de poder aplicarla, ¿no? Sabremos que cualquiera de estos nos va a generar un esfuerzo muy corto y nos va a generar una desviación muy grande. Muchas veces corremos, muchas veces tal vez o nos confundimos al poder aplicar un estimado paramétrico y quererlo darlo para contratación, donde muchas veces el paramétrico pues es una idea o es una comparativa de cosas específicas o referentes como tal que pueden servir como una configuración específica o referencia, ¿no? Tendremos el ensamble, que es una combinación, y tendremos también el detallado, ¿no? Donde tendremos, pues, el análisis de precio unitario y cómo poder aplicarlo correctamente, ¿no? Una vez que podamos conocer esto, que podamos aplicarlo correctamente, pues tendremos muchas respuestas a poder hacer los estudios correspondientes. Tenemos también, pues que una de las actividades en la industria de la construcción primordial y básica, pues es estimarle el costo, ¿no? Cuando realizamos una construcción, los servicios relacionados a la construcción, servicios profesionales, supervisión, gerencia de proyectos, de la infraestructura y de la edificación específicamente, ya sea que se nos desarrollemos en el sector público, en el sector privado, y todo esto va a conllevarnos un riesgo, ¿no? En este caso, pues, necesitamos entonces aplicar conocimientos teóricos y prácticos mediante principios y técnicas científicas que matemáticamente nos permitan demostrar la información y que puedan servirnos para obtener un estimado económico, o sea, que lo podamos valorizar de forma monetaria para el proyecto en particular. La construcción se hace en este sentido, pues ya haciendo alusión al proyecto que es único, que tiene inicio, que tiene fin, que tiene un alcance, que tiene X, Y cosa. Pues bueno, vamos a ver esa particularidad, ¿no? Muchas veces podemos encontrar unos proyectos muy similares, pero las condiciones de la construcción van a ser totalmente diferentes desde los suelos, desde el clima, desde la altura, etcétera, ¿no? Y ese estimado económico será para su planeación, ejecución o control del mismo, ¿no? Que nos servirá bastante en referencia. Y bueno, aquí viene una reflexión del ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el cual, pues, cómo es la importancia de las sociedades técnicas, ¿no? De las especialidades técnicas de la ingeniería civil. Él nos comentaba que no concebiríamos la ingeniería civil sin sus especialidades técnicas, entre ellas la ingeniería de costos, y cómo vamos a ver que cada una de ellas se complementan para poder llegar, pues en este caso, a un buen estimado. Y pues bueno, entonces surge una figura importante como lo es el ingeniero de costos, ¿no? Esta figura, esta persona, aquí viene como valores nutricionales o de habilidades, y lo podemos contemplar con ciertos conocimientos técnicos, administración, legales, contables, responsabilidad, compromiso y pasión. Y pues bueno, cada una de las asociaciones de costos tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, la de Estados Unidos habla de que debe de conocer elementos del costo, que sepa integrar el costo, dimensionarlo, clasificarlos, saber qué tipos de costos y el precio, elementos de análisis, estadística, análisis económico y financiero, las mediciones y bueno, habilitando el conocimiento y parte de la gestión de proyectos y comportamiento que se puede llegar a hacer
nosotros nos podemos encontrar que este perfil o esta persona puede ser, pues, una persona que estará rodeada de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que requiere de un excelente manejo de competencias laborales y con un potenciamiento de habilidades blandas y duras para poder integrar en este sentido a estos especialistas, por lo que podemos compararlo con un director técnico de fútbol, si son más millennial, o un director de una orquesta, si son más contemporáneos, ¿no? Específicamente. Y bueno, aquí podemos ver la forma en la que yo lo plasmo en las reglas generales, a través de 5 pilares de su formación, de conocimientos técnicos, normativos, en administración de proyectos contables y software. Este es el perfil del ingeniero de costos. Algunos preguntan que si todavía existen, que si los llaman analistas, que si es cierto o no, cuál es su formación, si existe una formación o nada más es aprender de un software y ya. Entonces es muy importante. Hice una encuesta que plasma el libro, que en una serie, aprovechando la pandemia, en varios países, en Perú, en Bolivia, en México, en diferentes grupos, en diferentes foros, en TEC de Monterrey, en Universidad de Guanajuato. Y ahí lo que prevaleció fue el conocimiento técnico, ¿no? La técnica especializada a la profesión. El que sea el especialista en esta área debe de conocer completamente o debe de conocer el área que se está dando. Ese es uno de los grandes problemas que hoy existen con la desprofesionalización, ¿no? Que muchas veces, que vamos a entrar más adelante, ¿no? El uso y manejo del software, no sabes quién te está dando una formación o una capacitación. Y bueno, eso es algo que debemos de cuidar como sociedades técnicas y como colegios. Después le siguió el conocimiento de administración de proyectos, medular hoy en día para poder llegar a buen puerto. Era muy cotidiano, pues muy relevante cuando hacemos la encuesta, por ejemplo, con grupos de Lean Construction, con grupos de gestión de proyectos, pues se daban entre los técnicos y los de gestión, ¿no? Salían los valores muy a la par, ¿no? Los resultados. Y esta formación importante, pues nos va a ayudar a conocer las metodologías para poder desarrollarnos, ¿no? Metodologías, habilidades, formar la habilidad blanda, la habilidad dura, las metodologías que podemos aplicar de administración para la gestión de proyectos de construcción, conocer de los institutos de dirección de proyectos, tanto el ITMA como el PMI, conocer las metodologías y las bibliografías que existen actualmente en México, como el APP, como el sistema de gerencia de proyectos de Carlos Villegas, y conocer pues también lo nuevo que se viene, ¿no? Las nuevas filosofías en la gestión de proyectos de construcción, como lo es el Lean Construction específicamente, ¿no? Y bueno, esto es algo muy relevante, ¿no? Aquí pues me queda una reflexión, ¿no? Y esta reflexión viene siendo de alguien que es muy conocido por ustedes, un destacado ingeniero, el ingeniero José Luis Navadías, miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, en los cuales, y bueno, también que será galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería de Costos 2020 por parte de la SMIEC, el Premio Nacional de Ingeniería de Costos Carlos Uriegas Torres, así se le llama, en donde nos hacía una reflexión, ¿no? De la tarea del profesional de la ingeniería. Entre ellos, el especialista de costos, bueno, yo aquí adapté esta parte, con su comportamiento ético que va más allá de una reflexión filosófica de los valores morales, ¿no? Como nos muestra ciertas normas profesionales en la ingeniería, las jurídicas, las técnicas, las morales y las éticas, y cómo vamos viendo, de acuerdo a la autoridad, los códigos, la sanción y el acatamiento, pues cómo abarca ese conocimiento y manejo de leyes, ¿no? Los fundamentos éticos específicamente, y los valores, fundamentos técnicos y los valores éticos que se acogen en forma personal. Y bueno, finalmente, pues que nos da también en la formación del ingeniero de costos, en la formación de como especialista, yo creo que de manera general, porque lo habla mucho sobre la ingeniería civil, de cómo debemos desenvolvernos y cómo debemos aplicarlo correctamente en esta formación y por qué formarnos específicamente de manera técnica. ¿Por qué hablamos de este especialista del ingeniero de costos? Pues bueno, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, del proyección 2018 a 2028, el estimador de costos, el ingeniero de costos, será uno de los perspectivas de empleo con mayor crecimiento en este sentido en Estados Unidos, ¿no? Su costo por hora son de $30, gana aproximadamente $64,000 por año, trabaja 40 horas a la semana. Y pues es uno de los perfiles mejor pagados, se podría decir, pero con una formación importante, ¿no? No es un analista
no es un auxiliar, es una formación muy completa y que, bueno, la ingeniería, en este caso, pues la ingeniería civil completa mucho ese perfil, ¿no? Cuando nos desenvolvemos mucho con el perfil técnico, por todo lo que se llega a dar. Muchas veces las ingenierías pueden fomentar, pero bueno, pueden estar concernientes todos los especialistas que participan en el sector de la construcción, ingenieros, arquitectos, etcétera. Y es muy importante porque aquí en esta parte de la especialidad de la ingeniería de costos, entre las principales actividades se pueden desenvolver en el sector público, en el sector privado, cobra relevancia las especializaciones que se puedan tener. Una especialización en estimación, que hoy en día, pues seguramente es lo que más entienden o piensan que el ingeniero de costos es el analista o que hace precios unitarios, y no nada más es eso. Una, sí, de las especialidades es en la estimación de costos, otra es en la evaluación, otra en la auditoría técnica para el desarrollo de peritajes, para la escalación, la fiscalización, el control de reclamos. Aquí tenemos, por ejemplo, personajes muy destacados, por ejemplo, para la fiscalización José Luis Nava Díaz de SMIA, del SMIEC, de la escalación Jorge Mata Ortega, en gerencia de proyectos está Carlos Ullegas. Entonces, es muy interesante todo esto, ¿no? En evaluación está Víctor Iván Pacheco. Entonces, es interesante cómo vemos estas especialidades, en este caso de ingeniería de costos, y que a través de las asociaciones de costos en el mundo, pues bueno, forman una asociación internacional con el propósito de mejorar la práctica de ingeniería económica y de costos y al establecer un programa de certificación profesional. Las principales asociaciones, las 4 asociaciones, empezaron el programa de Certificate Cost Engineer. Es como el PMP de PMI, el Project Manager Profesional de PMI. Pues bueno, el Certificate Cost Engineer es el ingeniero de costos certificado de la Asociación Mundial, ¿no? Del ISEC. Y hoy en día, pues se acredita, ¿no? Se acredita a través de las asociaciones que hoy en día los tienen, y es muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Hoy en día existen certificaciones en México, en este caso, o tal vez nosotros podemos encaminarla a través de las asociaciones profesionales, y pues podremos ver que en cada país tendrá la asociación de costos, que es única por cada país, es una sociedad, una asociación civil que tiene esa acreditación. Nosotros estamos, aparte de estar acreditados ante la International Cost Engineering Council, como es SMIEC, y ante la UMAI, pues, vinculamos esa parte de la especialización, ¿no? Y es muy importante que, pues bueno, puede ser con Estados Unidos, puede ser con Reino Unido, con Italia, Países Bajos o México, pues es lo mismo. A final de cuentas, se llega a acreditar. Si vienen ustedes de Estados Unidos, se puede acreditar en México; si vienen de Reino Unido, se acredita en México, etcétera. Y bueno, tenemos esa parte profesional. En la ingeniería civil nos encontramos algo similar también. A través del Colegio de Ingenieros Civiles de México está el personal, el perito profesional certificado en ingeniería de costos, así como ustedes tienen en gerencia de proyectos con ESMIA. Nosotros estamos en la parte del ingeniero de costos, en ingeniería económica y de costos, y es importante, pero solamente lo pueden atraer los ingenieros civiles, ¿no? Y existen otras certificaciones que van a ser técnicas en habilidades, que no requieren título, que no requieren cédula, que no requieren una formación rigurosa como la que conocemos, que es, por ejemplo, la del Colegio de México, que es muy similar a la del SMIEC, y en la cual para otorgarse no se requiere disposición legal de un título profesional. Son estándares de competencia, solamente tienes las habilidades de poder desarrollar un análisis de precio o desarrollar el software. Y pues esa es una certificación muy básica que cualquier recién egresado debería de tener, que cualquier auxiliar de capturista debería de tener, porque no te evalúa una formación profesional. Sin embargo, muchos hablan de esta certificación actualmente, ¿no? Hay muchos cursos, hay mucha piratería, podríamos decir, lo que decía el ingeniero Nava, mucha certificación social, que si yo te certifico en base a tal, pero pues te dan un diploma específicamente, y a final de cuentas esta certificación que se da actualmente, pues bueno, se da a través del conocer, y pueden ustedes vincular, si están certificados, pues poner su CURP en el registro nacional y desarrollarlo. Nosotros hemos estado promoviendo de que, ¿por qué viene este tema, no? Porque el ingeniero de costos está hoy en día en peligro de extinción. Actualmente el uso y manejo del software ha desplazado la formación de este especialista, sustituyendo por una figura de capturista de software. Los últimos años vemos un boom comercial, ¿no? Donde te invita a que cursemos capacitación, que nos convirtamos en expertos, en máximos conocedores de un software, inclusive publicidad que nos dice
pues quieres tener ingresos extra, hasta una secretaria lo puede hacer, ¿no? Y da testimonios que hasta gana licitaciones, ¿no? Entonces, es importante que podamos separar esto, ¿no? Porque muchos analistas o formadores capturistas son proveedores o distribuidores de software y ocasionalmente no cuentan con una formación en el área de construcción. Ni siquiera puede que tengan ni título, ni tengan cédula, y que, bueno, sí, desarrollaron esa habilidad, ¿no? Por eso es importante buscar quién ofrece la formación con título profesional, con cédula, con experiencia y sobre todo que sea enfocada al área de la construcción. Parte importante también de las reglas generales son los métodos de estimación. Algunos de los métodos que muestra la publicación son los factores de capacidad, los paramétricos y los precios unitarios. Cómo podemos aplicar no nada más los análisis detallados, sino cómo podemos hacer aplicación en la infraestructura o en la construcción, el método de factores de capacidad, cómo poder comprender los paramétricos y cómo aplicar correctamente, en este caso, los precios unitarios, ya que en la industria de la construcción, en el sector público, la forma más común de pago en los contratos sobre la base de precios unitarios es normalmente, ¿no? Significa que el importe de la remuneración o pago total que cubre el contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Y pues bueno, eso tiene muchísimo tiempo haciéndose, ¿no? Seguramente por la forma, por el tiempo que se desarrolló, por la antigüedad, por la tecnología que se tenía. Hoy en día tenemos 4 o 5 veces más tecnología, pero tenemos los mismos problemas que se tenían antes, ¿no? Tal vez esta forma era para poder terminar el proyecto y como ibas tú avanzando, te iban dando proyectos, te iban dando planos y tú ibas avanzando y construyendo. Sin embargo, hoy en día estamos sufriendo de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación de este método requiere la totalidad del proyecto ejecutivo, planos de detalle, especificaciones, normas de calidad, cuantificación precisa para plasmarse un catálogo. Y eso es cierto, ¿no? ¿Ustedes creen que sea cierto? ¿Hay especificaciones? ¿Están los proyectos completos? Pues no, muchas veces nos encontramos con que no está completo un proyecto, que no tiene un nivel de madurez importante y pues forman a ser parte del 99.9% de los proyectos que terminan fuera de tiempo y fuera de costo, porque no tenían un alcance completo. Y al final de cuentas estamos poniéndole precio a las mentiras, ¿no? Hoy en día. ¿Cuáles elementos integran el precio unitario? Pues bueno, lo más común y en México es muy cotidiano y muy particular, nos permiten cobrar el financiamiento y ni siquiera lo cobramos o no sabemos cobrarlo. Entonces tenemos costo directo con sus materiales, mano de obra, maquinaria, costo indirecto o gastos generales, como le llaman en otros países, financiamiento, utilidad y otro rubro que también nos permiten trasladar, que son los cargos adicionales. Yo desarrollé en la publicación, pues, una forma de poder enseñar de forma, podríamos decir, didáctica y que pudiésemos comprenderlo cualquiera, ¿no? Y pues, ¿de qué forma podía agruparlo cuando estaba ya agrupándolo, tabulándolo? Pues a través de una tabla periódica, muy enfocado pues a los estudios de gestión de proyectos, de gerencia de proyectos. Cuando empecé a estudiar el IPMA, el International Project Management Association, me parecía muy interesante la forma en la que puedan estructurar sus competencias, sus tipos de competencias. Y bueno, lo agrupé en 72 elementos, en 7 grupos de elementos, ¿no? Donde de un inicio podemos encontrar lo necesario para poder hacer una estimación detallada, o sea, precios unitarios y todos los elementos que podemos o que necesitamos aplicar. Pueden ver la terminología general que trae el concepto, el catálogo, unidades, codificaciones, especificaciones, hasta llegar al precio, en donde desarrollamos y bueno, prácticamente en la publicación vemos qué se requiere para poder sacar un catálogo, la unidad de medida, cuál es la correcta, la codificación, cuáles son las reglas de codificación y así vamos, ¿no? Los elementos de costo directos de materiales, cada uno de sus rubros y poder revisar uno a uno. Entonces esto es muy interesante porque pues, nos ayuda a poder comprender, ¿no? Es una tabla que implementamos y que puede entrar a las generaciones anteriores y a las nuevas generaciones, porque todos conocemos una tabla periódica, ¿no? Y pues nos sirve hasta como checklist, ¿no? Por ahí el ingeniero Luis Rojas decía que es como nuestro acordeón que podemos ya llegar a usar y para poder identificar si se aplicaron todas las herramientas específicas en el análisis detallado. Y bueno, pues esta es parte de esta publicación. Y viene un rubro de los estimados de costo, ¿no? La clasificación, cómo llegas el estimado, cómo los clasificas, cuáles técnicas y las clases de estimados que deben de ser de lo que es más, en este caso, el estándar más seguido de ACTM a ACE, con 5 clases y algunos métodos de estimación de costos, ¿no? Al final, el último elemento que son escalación,
pues bueno, nos va a decir cómo poder aplicar los factores de actualización sobre este análisis detallado y pues es una referencia importante para poder aplicarla, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a que, pues bueno, una vez que ustedes pueden conocer las reglas generales de presupuestación, se darán cuenta que la ingeniería de costos no solamente es hacer precios unitarios, sino va más allá y además de que poder aplicar en este caso, la gerencia de proyectos en la gestión de costos es muy interesante y pues nos lleva a lo que fue mi objetivo principal, ¿no? El desarrollar un plan de estimación de costos aplicado a los presupuestos a precios unitarios. Cuando nosotros realizamos una estimación, en particular, cuando se realiza un análisis detallado, o sea, a precios unitarios, lo importante para poder aplicar la gestión de proyectos, la gerencia de proyectos, es documentar un plan que nos indique cómo se llevó a hacerlo, ¿no? Muchas veces no sabemos ni cómo quedó en este caso, la fotografía, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de nuestro análisis, de nuestra estimación y qué información, quiénes participaron, qué elementos más relevantes fueron clave para llegar al presupuesto, porque seguramente ustedes se van a encontrar que, pues, se gana y pues lo primero que llegan es a culpar a gente, ¿no? ¿Por qué tan barato, no? ¿Quién es el culpable? Pues el ingeniero de costos, ¿no? El analista. Cuando se termina un proyecto, muchas veces queda olvidado cuando no fue seleccionada una oferta. No se documenta, no se hace una retroalimentación, no se dan lecciones aprendidas para saber cómo se desarrollaron. Y finalmente, en este caso, cuando lo tenemos que retomar de una base de datos histórica, pues corremos con los mismos errores, ¿no? No tenemos esa cultura de gestión de proyectos. O si cuando fue adjudicada, los involucrados originales ya no están participando en la compañía, en este caso no sabemos quién fue, ¿no? Cómo estuvo, por qué estuvo tan barato, por qué estuvo tan bajo y cómo podemos soportar el trabajo que se realizó. Entonces, pues adapté un plan de estimación, de estimaciones, un plan de estimaciones que le aprendí al ingeniero Nelson Bonilla y pues somos especialistas en un área, ¿no? Y en este caso, pues el tema medular son los precios unitarios. Estos precios unitarios es importante que lo podamos aplicar, que lo podamos desarrollar y que conozcamos cuál es el proceso específicamente, ¿no? En este caso, el plan de estimación de costos aplicados a los precios unitarios, pues nos da un plan para preparar un estimado detallado, típico en México, a una licitación a base de precios unitarios. ¿Qué es lo que queremos hacer? La llegada, tener que conocer todo nuestro proceso, ¿no? Para poder hacerlo también, pues, como gestión de proyectos, como una gestión lean en la cual identifiquemos los procesos, identifiquemos los cuellos de botellas y podamos darle salida. Y además también para saber qué es lo que hacemos y en dónde vamos a requerir, pues, aumentar fuerza de trabajo, disminuir, generar alguien que pueda participar, etcétera. Y entonces este es el flowchart de un presupuesto de una licitación, ¿no? Donde va desde la entrega de las bases, la revisión de los entregables, una vez que lo revisas, el catálogo, las especificaciones, las normas del proyecto, lo vas a procesar, ya entra el especialista que lo hace, los cargas a los software, desglosas los materiales para cotizar, el archivo de intercambio, porque normalmente no lo va a hacer el mismo especialista, ¿no? No vas a generar horas hombre de un especialista de a 1,000 o de 1,500 pesos la hora contra horas hombre de un auxiliar que va a tener 100 pesos o 150 pesos la hora. Entonces nos va a ayudar a desarrollar todo ese plan de gestión de proyectos, ¿no? Revisión de las bases, visita de obra, desarrollo de dudas, aclaraciones, si hay cambios, pues regresas y vuelves a hacer las actividades y pues aplicas el proceso de análisis, ¿no? Y ahí recopilas y aplicas las reglas generales de presupuestación a través de las mejores prácticas, ¿no? Hay una mejor práctica para analizar el costo de los materiales, donde te dice cómo poder construir el costo del precio de adquisición y cómo leer e interpretar las cotizaciones y todos los elementos que los llevan. Terminas análisis, vacías cotizaciones, desarrollas la programación, atiendes todo lo que sea necesario y envías a revisión. Tienes revisión, proceso de revisión, atiendes observaciones, cierras y finalmente entras a generar los documentos con el presupuesto definitivo, impresión y organización. Todo esto es un proceso que debemos de conocer nosotros como especialistas y documentar para poder tener, pues ahora sí que nuestro plan, nuestra acta constitutiva específicamente y nuestra fotografía de cómo inició y cómo terminó como tal. Entonces, este plan de estimación aplicado a los presupuestos presunitarios abarca, en este caso, 7 elementos, bueno, son 6 elementos que son las bases del estimado de presunitarios, que son
los datos generales del proyecto, los elementos de estimación directo, elementos de estimación de factor indirecto, financiamiento de utilidad, la planeación integral, estrategia de escalación y estrategia de control de cambios. Estas actividades dan pie a las bases del estimado y se identifican entregables puntuales en cada uno de esos 6 elementos para tomar en cuenta en los elementos relevantes. Y en este caso, pues lo que les voy a mostrar nada más sería el acta constitutiva, que pues como cualquier ingeniero administrador, pues tenemos que desarrollar, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarlo? Pues bueno, yo adapté de mis datos generales del proyecto, entre algunas otras actividades era la acta constitutiva, el diagrama organizacional, el calendario, observaciones de visita, método de estimación y supuestos generales. Adapté a una acta constitutiva donde pueda yo plasmar los datos generales, qué tipo de estimación, qué número de estimación, qué tipo de obra es, si es pública o privada, qué número de licitación, el tipo de contratación, porque puede ser pues, precio unitario, precio alzado, etcétera, el nombre del proyecto, el cliente y la ubicación. Además, el objetivo con el alcance para que podamos identificar completamente. Tenemos a ciertos participantes, por ahí si ustedes son observadores podrán ver pues algunos nombres muy comunes en el deporte mexicano, ¿no? Y vamos a tener, aparte de los participantes, pues es lo que nos da pie a nuestro organigrama, ¿no? Clave, el puesto específicamente y quiénes participan y las fechas relevantes del proyecto, ¿no? Desde la visita, de la junta de entrega, podemos ampliar más ese enunciativo manual limitativo, cuándo tengo que mandar revisión, cuáles son mis restricciones para recibir cotizaciones, para reenviar información y pues bueno, los entregables específicos, la propuesta económica, qué es lo que tienes que generar específicamente para este proceso que les toca y para tener esos elementos para poder revisar pues ese alcance como tal, porcentajes específicos, factores sobre costo, cuánto se utilizó en la licitación indirecto, financiamiento, utilidad, indicadores económicos, anticipos, indicadores económicos, tipos de cambio, la fuente de dónde y finalmente el control de revisiones. ¿Cómo iniciaste tu presupuesto en la primera revisión hasta la N número de revisión y al final cómo terminaste, ¿no? Porque ahí tú vas a ir documentando tu plan de estimación de costo y vas a saber en la revisión 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, etcétera, pues cómo se fue comportando y dónde fuiste optimizando. Y además, pues bueno, se va a acompañar de más bases del estimado donde encontremos pues el control de cambios, fortalezas, debilidades, etcétera, que pues es un plan muy interesante que pues bueno, aquí nada más por los tiempos pues les planteé la base, pero resulta muy útil para la gestión de proyectos que podemos desarrollar y que nos sirva como una referencia de quién es el analista o quién fue el responsable. Sí, fui yo, pero esta fue la forma en la que se comportó y ahí está táctica, ahí está estrategia y ahí estamos documentando que ¿por qué te bajaste en esto? Ah, sí, porque documentamos que en junta de declaraciones no se iban a realizar estas actividades y porque esta parte ya estaba desarrollada, porque había una volumetría excedente y porque detectamos potenciales precios extraordinarios, potenciales elementos específicos, potenciales riesgos. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros documentamos esto, pues nos sirve como una referencia de lecciones aprendidas, ¿no? Y además de conocer nuestro proyecto completamente. Y bueno, finalmente les voy a compartir en este sentido un paradigma, ¿no? que surge mucho en la ingeniería de costos y para ir cerrando, pues me gustaría que pudiésemos tenerlo en conciencia, ¿no? Nos quedamos muchas veces con prácticas que de tanto repetirlas, las convertimos en algo común, ¿no? No es importando si es correcta la forma en la que se realizó, sino cómo fue moda o costumbre, ¿no? Dicen muchas veces que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad o la creemos. Y pues nos vamos a encontrar en la industria de la construcción y sobre todo pues, en tema de gestión de proyectos, pues frases como esto tiene años haciéndose así, ¿no? O así se hacía cuando yo llegué. Y pues imagínense, si llegó hace 30 años, se han hecho 30 años mal, ¿no? O si llegó hace 10 años, se hicieron 10 años malos. Si ya se fue, qué bueno, porque ya no lo están haciendo así. Entonces es importante. Y en los costos medular, que algo que me ayudó a poder impactar y sobre todo a desarrollar este libro y estas publicaciones, pues este rubro, combatir esto. El contratista da el precio del mercado y pues alguien nos está indiciando a que lleguemos a esos valores y además que los hagamos válidos y que nos promedien y pues nos están cada vez más pulverizando como tal. Entonces, el precio se va a dar de manera técnica, se va a estimar
con valores referenciales, con proyectos completos, con nivel de madurez completa. Y bueno, también otro rubro que no lo mencioné, pero que el libro contiene, es un método para determinar la utilidad con indicadores económicos, derivado de esas frases que me llegó a tocar muchas veces, que fue el puede haber utilidad cero mientras paguen impuestos. Parecía que el funcionario no conocía más que el impuesto que pagaban en el IVA que se trasladaba y no conocía el impuesto más importante que hoy en día se paga, que es sobre las utilidades. Entonces es muy relevante esa parte, alertar sobre esto y lo que hablaba el ingeniero José Luis Nava, ¿no? De la ética y del desarrollo profesional y de cómo aplicar correctamente las normas pues morales, jurídicas, técnicas, cobra relevancia, ¿no? Y cobra relevancia para que formemos a un especialista como tal. Cierro yo en esta charla con una frase de Jorge Luis Castillo Tufiño, Premio Nacional de Ingeniería de Costos 2019, que es muy clave, sobre todo, ¿no? Muy relevante. La universidad proporciona la base de costos y el trabajo lo complementa. Si alguien no tuvo complemento porque trabaja en empresas que no hacen buenas prácticas o que solamente se enfocan o que no desarrollas o no tienes esa parte de poder ver más allá de lo que existe, de poder ser intuitivo, de poder ser cuantitativo, analítico específicamente, y no te metes a fondo para calcular los costos correctamente, solo vas a saber hacerlos como aprendiste en el primer despacho, ¿no? Conocer medianamente con pocas lecciones basta. Lo podemos ver hoy en día en todos lados donde existen infinidad de análisis de precios unitarios. Pueden ser pocas lecciones y podrían ser muy buenos, pero ¿quién te lo está dando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Tiene título? ¿Tiene cédula? ¿Es ingeniero civil? ¿Es arquitecto? ¿Ingeniero arquitecto? ¿Tiene algo? Tal vez es agrónomo, hidroagrícola, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Muchas veces estamos dándole paso, ¿verdad? Estamos dando más importancia a los desarrolladores de software y el profesional o el profesionista, ¿qué está pasando con ellos, no? Porque aprenderlos correctamente solo con años de estudio y trabajo nos va a permitir, ¿no? Y finalmente, pues bueno, por los tiempos y por respetando aquí la transmisión en vivo, pues bueno, yo les dejo aquí mi contacto y pues agradeciéndole a Lourdes y a Fabián este espacio que muy importante para poder difundir la gerencia de proyectos en México. Es un honor estar participando con ustedes, formar parte también de la ESMIA. Y pues bueno, pues creo que por ahí les voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan entrar al slide a ver todo lo demás, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Un tema, híjole, hasta nos quedamos picados. Yo creo que todos los que estamos viendo la transmisión nos podríamos seguir con todo lo que nos estás mencionando, unos puntos muy, muy interesantes. Quisiera rescatar antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, dos puntos que me parecieron muy importantes. Dar a entender que se necesitan ingenieros de costos realmente capacitados, con una experiencia ya también en campo, una experiencia profesional, pero también con toda la parte teórica, porque no podemos solo estar con personas que presupuesten bien, ¿no? ¿Sabe? Él es muy bueno presupuestando, pero ya vimos que hay muchísimas cosas más inmersas, aspectos legales, impuestos, financiamientos, dónde vamos a obtener esos materiales, porque igual en una página cuestan tanto, pero ¿y cómo los voy a traer? Es un mundo de cosas que hay que tener en cuenta y que muchas veces solo buscamos al que lo sepa hacer más barato y eso a la larga, como más, sale todavía más caro. Y algo que me parece muy importante, que hace tiempo yo mencioné en una plática, la base de lecciones aprendidas. Creo que es algo que en México no tenemos muy arraigado en la parte de qué pasó hace 2, 3 años. Y como decías, tal vez esas personas que eran muy buenas haciendo esos costos, ya no trabajan en esa empresa, dejaron el trabajo ahí como testimonio, pero nadie sabe de dónde salió el número, ese factor de dónde lo obtuvieron, etcétera. Entonces creo que es muy importante tener esa base de lecciones aprendidas para poder tener, en este caso, un mejor manejo de los costos. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, les recordamos a todas las personas que nos están viendo en vivo que las preguntas pueden ser a través de Slido, con el hashtag es mía, o a través de la página de Facebook, en los comentarios de Facebook Live. Antes de seguir, perdón, Fabián. Y Antes de seguir y dar pie a las demás preguntas, yo tengo una. ¿Cuáles son los errores más importantes que has encontrado
dentro del área de ingeniería de costos, ¿cuáles son lo más común que encuentras que tienen de error en general? Ok, mira, si nos vamos desde el tema, bueno, primeramente si nos vamos al tema de organización, por ejemplo, uno de los errores que llegamos a encontrar es que no distribuimos correctamente la información para poder hacer una estimación. Aparte del plan era saber quién debe de hacer esta parte, que son horas hombre más baratas o son horas hombre más, menos costosas, y desde ahí poder administrarnos. ¿Para qué? Para poder no generar cuellos de botella en los procesos donde el especialista, pues tal vez es una sola persona o dos personas. Uno de los que va de la mano es el tema de la comunicación con el personal técnico normalmente no lo llegan a realizar, ¿no? Y también es una parte, bueno, es un paradigma que se tiene que romper por parte de una organización, de una empresa, ¿no? Tal vez somos tan pequeños que no tenemos para poder tener a un especialista en casa o en oficina, pero sí hay cosas que no se deben de delegar al especialista, que debe de trabajarse con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, la programación, ¿no? O sea, si el técnico o el superintendente, que es el probable que va a estar al frente de esa obra, no participa desde su planeación, pues que no venga después a decir que van atrasados y que al final de cuentas no puedan atender correctamente porque les están dejando toda esa actividad a una persona que requiere de toda esa comunicación. E inclusive me pasa ya más adelante cuando ya llevas el avance, ¿no? En la ejecución, reprogramaciones en las cuales te llegan a solicitar los clientes que les reprogrames, pero no tienen ni siquiera cómo fueron o en qué parte se quedaron, ¿no? Y presentan reprogramaciones que todavía van atrasados específicamente, pudieron actualizar o no presentan esa parte, ¿no? Ese es un punto importante. Y el otro es el tema técnico, ¿no? Los principales errores es el que, pues tal vez dejamos a alguien que no tiene experiencia y lo mandamos luego a, decían a alguien, ¿lo mandas a supervisión o lo mandas a análisis, ¿no? Porque pues fue el que está castigado, por ejemplo, ya a los arquitectos los mandan a cuantificar y están castigados, ¿no? Tal vez a los ingenieros los mandan a costear y están castigados, ¿no? Es importante que les agrade, que les gustan, que vivan lo que, ahora sí que lo que trabajen les agrade, ¿no? Y muchas veces esta parte pues es algo muy analítico, es algo que tienes que tener salud mental, podríamos decir, no sé, una forma de una formación importante y no va acompañada. Y aunado a eso también la formación, ¿no? La formación muchas veces nos vamos con el tema del desarrollo de software y pues muchas veces carece de eso mismo, como una lección aprendida en la Cámara Mexicana de Industria Construcción. Muchos problemas van encaminados a lo que nos dicen los softwares de precios unitarios en sus formatos que ya están prellenados. Entonces, los porcentajes que ahorita vemos que salen son porque nada más le das clic y le das a aceptar, igual que en los proyectos, ¿no? El control C y el control V. Y pues muchos criterios también se llegan a dar de esa forma, ¿no? Y es que no se ha profesionalizado a quien realiza eso o muchas veces es algo comercial. Entonces, podríamos hablar, pues, uno en organización o en la planeación y la otra parte sería en lo técnico que se nos llega a presentar como tal, ¿no? Y además, el que no se le paga a una empresa, pues bueno, si no se le paga para una gerencia de proyectos, menos se le paga para el tema de costos, ¿no? Y hoy en día cada vez nos están solicitando, pues que sea empresa certificada, ¿no? Y te lo están pagando en los indirectos, o llega el tema del modelado digital y todo va a ser modelado digital. Oye, si ni siquiera nos están pagando el software en CAD, ya mero nos van a pagar, se nos va a reconocer que se nos pague el software. Entonces, todo eso es algo importante que no ha tenido su correcta atracción porque no lo quieren atender o por el desconocimiento de quien lo debe de estimar no lo está plasmando. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, todo muy cierto lo que Sí, nos comentas. gracias. Por aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cómo podemos detectar durante el proceso de la obra comprar lo presupuestado contra lo real? ¿Comprar o comparar? Comparar, creo, ¿no? No, comparar, perdón. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque hay muchas técnicas, por ejemplo, para dar el seguimiento y el control, pero yo diría que primeramente para poder comparar presupuestado real, programa debe de estar totalmente conciliado y el programa desarrollado para iniciar desde que iniciamos
tenemos que tener nuestra planeación para poder redistribuir los recursos y hay que identificar la confiabilidad de la base de datos, porque muchas veces lo que hacen muchas empresas es que nada más documentan lo que está en la explosión y muchas veces está mal la explosión, ¿no? Hay materiales que son temporales, que tienen diferentes cantidades de uso, hay materiales que tienen tal vez una mala cuantificación y si tú te vas a ir sobre una parte de esa forma, más bien lo que tenemos que hacer es como comenta Fabián, una retroalimentación, una lección aprendida para poder identificar y corregir cosas, no nada más materiales, porque vamos a ver recursos humanos, la mano de obra, muchas veces las cuadrillas utilizamos 1+1 y son 2+1 o 2+2 o 2+3 y le damos otros rendimientos específicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es retroalimentar, generar esa información y una vez que tengamos ya podemos utilizarlo. Caemos muchas veces en utilizar el tema de la contabilidad para poder documentar lo que se compra contra lo que se estima y pues ni siquiera podemos ver porque ahí en la compra vamos a ver un resultado que pues igual una mala administración nos puede hacer una adquisición mucho mayor de lo que realmente se requiere, ¿no? Entonces sí se requiere, pues igual que lo vayamos viendo desde la planeación, desde la retroalimentación en la actividad que se va yendo y que lo vayamos generando en las bases de datos y para de ahí poder tener una opción a controlar y sobre todo cotejar los datos. Muchas gracias, Manuel. Pasaremos ya a la pregunta final, pero antes tenemos muchos comentarios muy positivos de tu presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando con estos comentarios. Excelente presentación. Finalmente, para terminar esta sección, nos dicen en Facebook. Buena tarde, excelente información. Tengo una pregunta. ¿El presupuesto en el sector privado debería tener algún costo? Porque implica mucho trabajo y muchas veces el cliente se queda con la información y no se realiza un contrato como tal. Tal vez es un tema cultural. Claro, bueno, habla del presupuesto del proyecto. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? El proyecto que no se cobra y el presupuesto que no se cobra. Sí debe tener un costo, es un esfuerzo que realizamos a final de cuentas. Y si no lo plasmamos, pues entonces alguien de algún lado va a tener que salir, ¿no? Creo que no se tiene esa cultura específicamente de que, pues, por ejemplo, el desarrollar un presupuesto te va a dar, en este caso, con la información con que tengamos, nos va a generar un esfuerzo, ¿no? Y mientras más completo esté la información, pues nos va a generar pues más esfuerzo. Si queremos dar algo rápido, pues vamos a tener pues potencialmente una confiabilidad de lo que tenemos y eso es lo que ahorita nos encontramos con los paramétricos, ¿no? Muchas veces se corre el error de contratar con parámetros y los parámetros pues ni siquiera estamos comparando con algo completo, ¿no? Es algo que es similar o que se parece y que ni siquiera, muchas veces los parámetros no son confiables, muchos parámetros tienen confiabilidad del 70, del 60, del 50%. Muchos proyectos que existen actualmente o parámetros de referencia son proyectos de hace 30, 35, 40 años, ¿no? Si fueron antes del sismo, sufren una serie de cambios en el tema estructural y en su densidad y su composición también han cambiado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que exista la cultura de poder empezar a cobrarlos, de poder empezar a darle la información o tal vez hacerlo, si no quieren que se cobre, pues bueno, hacerlo como se hace con la clasificación. Bueno, yo te puedo estimar con esto, pero pues esto puede ser rápido y con esto van a tener estos rangos. Mientras vayamos avanzando la ingeniería, con la ingeniería básica, con la de detalle, pues vamos a ir migrando y atendiendo pues ya tal vez otras metodologías, por ejemplo, la ingeniería de valor para poder optimizar, pero sí ir cuidando tal vez cómo se van comportando, ¿no? Hoy hay mucho tabú y hay mucho, por decir, mucha información de dónde cortar, pero también hay mucha investigación que se puede realizar que lamentablemente no se hace, ¿no? Creo que nos hemos concentrado nada más en los precios unitarios y en el FASAR y en los costos horarios, pero no se ha desarrollado otras cosas que hoy en día son necesarias y después de 50, de 60 años que se están haciendo a través de este procedimiento no podemos tener datos confiables, ¿no? Entonces, pues hoy en día pues hay un reto que es documentar y generar esa información que en este caso el sector lo necesita, ¿no? Muy cierto. Muchísimas gracias, Manuel. Y con esto daríamos por concluido la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que participaron. De nuevo, por ahí le pediremos a Manuel que revise los comentarios que están poniendo ahí. Y te cedo la palabra, por favor, Lourdes. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Qué interesante todo lo que nos comentas.
Y yo les quiero decir que he estado leyendo también el libro que muy amablemente nos hizo llegar. Es muy interesante, es un libro muy didáctico que te lleva muy de la mano y que nos va explicando poco a poco el proceso de presupuestación, todo lo que implica y al final, de manera de regla memotécnica, nos sirve la tabla periódica de la ingeniería de costos que mencionaba. Y es muy importante que sea parte de nuestro, ya que esto es parte de nuestro día a día, seamos constructores, supervisores, gerentes de proyecto, es parte de lo que siempre tenemos que estar viendo, el control presupuestal, el control de todos los costos. Finalmente es un área específica de la gerencia de proyecto. Y considero que este libro puede ser una herramienta muy útil para la estandarización y desarrollo adecuado de los planes de costos dentro de la gerencia de proyecto. Y bueno, regresando a lo de la dinámica, dentro de los comentarios estaremos poniendo el link con una serie de preguntas formuladas por el maestro Manuel para que el primero que responda correctamente se lleve el libro del que hemos estado hablando. De verdad es una muy buena adquisición. Esperemos que los que nos puedan llevárselo, pues también lo adquieran. Y ahí, no sé si Manuel nos puedas decir dónde lo podemos adquirir. Sí, claro. Tengo una página de Facebook que se llama Reglas Generales de Presupuestación. Ahí pueden adquirir, en este caso, la primera edición. Y la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción acaba de adquirir la segunda edición, una edición especial, con publicidad de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. También ahí van a poder adquirirlo si ustedes gustan específicamente. Entonces, en cualquiera de esos dos lugares pueden ustedes adquirir. Todavía no sale el de la Cámara, entonces ahorita por lo pronto pueden adquirir en la página de Facebook. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y para mí es un honor poderte entregar este reconocimiento por participar en nuestro segundo ciclo de conferencias, Herramientas para la Administración en la Ingeniería, con tu ponencia Ingeniería de Costos, Reglas Básicas de la Presupuestación. Esperamos poder tenerte nuevamente con nosotros para poder hablar de tus siguientes libros y bueno, también para ahondar en ¿no? Y gracias a todos por acompañarnos, espero haya sido de su interés. El siguiente mes vamos a tener con nosotros a la ingeniera Pisis Luna Lira, vicepresidenta de Enlace Empresarial de nuestra sociedad, quien nos va a hablar sobre control de proyectos. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Lourdes. Como lo comenta Lourdes, hemos puesto un link en nuestra página de Facebook, en los comentarios. La persona que conteste correctamente los puntos que se vienen ahí, la primera persona en contestarlos, será acreedora al libro. Nos pondremos en contacto con la persona ganadora para hacer su libro. Y bueno, ya para finalizar, les queremos comentar sobre nuestros siguientes cursos que estamos realizando en colaboración con el CAPIT. Tenemos entorno fiscal de las empresas constructoras, la cual será dada por el maestro Federico Daniel Villaseñor Hernández, que nos compartió un mensaje. No se deja poner. A un año de estar viviendo la peor pandemia de la época moderna, que trajo consecuencias sin precedentes en lo social, en lo político y en lo económico, les pregunto, ¿qué aprendimos del 2020? El gran aprendizaje para el mundo es que debemos estar preparados. Estamos terminando el primer trimestre de un nuevo año. Es un excelente momento de preparación para el futuro y adquirir las herramientas para ser previsores. Esto nos ayudará a dejar de ser simples observadores. Perdón, Fabián, ya no se ve. Un ejercicio fiscal. Optimizar desde los impuestos y fortalecer una relación con las Una disculpa, lo intento poner de nuevo.
A un año de estar viviendo la peor pandemia de la época moderna, que trajo consecuencias sin precedentes en lo social, en lo político y en lo económico, les pregunto, ¿qué aprendimos del 2020? El gran aprendizaje para el mundo es que debemos estar preparados. Estamos terminando el primer trimestre de un nuevo año. Es un excelente momento de preparación para el futuro y adquirir las herramientas para ser previsores. Esto nos ayudará a dejar de ser simples observadores, con lo que podremos mejorar el rumbo. Inicia también un ejercicio fiscal. Es el momento de optimizar desde los impuestos y fortalecer la relación con las autoridades fiscales. Esto nos incluye a todos, emprendedores, arquitectos, ingenieros y en general cualquier profesional vinculado con la ejecución, seguimiento y control de proyectos. El 2021 será una nueva oportunidad para retomar el rumbo, pero con cimientos que nos den gran densidad, que soporten sin problemas la carga que les transmiten. Las estructuras estables, un momento para construir puentes que nos dirijan a un futuro mucho más prometedor. Este curso fue diseñado específicamente para empresas constructoras. Aprenderemos a cumplir correctamente las principales obligaciones fiscales. Analizaremos lo más relevante de la legislación fiscal para los proyectos de infraestructura. Conoceremos las consecuencias que puede traer el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Con casos prácticos, identificaremos los principales aspectos fiscales y conoceremos las mejores prácticas en la materia. Lo mejor está por venir, si estamos preparados. Soy Federico Villaseñor, abogado graduado por el ITAM, con maestría en impuestos por la UP y estudios en impuestos internacionales en la Universidad de Duke y en el ITAM. Actualmente dirijo mi propio despacho, gracias a los más de 20 años de experiencia en la materia. Te invito del 19 al 22 de abril a nuestro curso Entorno Fiscal de las Empresas Constructoras. Bueno, es el mensaje del maestro Federico Daniel Villaseñor. Y de igual forma tenemos el curso de comunicación y trabajo en equipo, el cual tengo el honor de poder brindar en esta ocasión, en el cual vamos a tratar algunos puntos como la teoría de la comunicación, es decir, qué es la comunicación, cuáles son sus formas, cómo podemos hacer una comunicación efectiva y asertiva. Igual veremos la planeación de la comunicación, cómo hacer que lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero decir, realmente lo esté comprendiendo mi interlocutor. Ahí vamos a dar algunos tips para habilidades de expresión, cómo hablar en público, cómo quitarnos ese miedo a dar conferencias, a hablar en un equipo de personas. También trataremos las redes sociales, que es un medio de comunicación actual muy importante. Posteriormente veremos cómo hacer todo esto en el trabajo en equipo, ya sean pequeños o grandes equipos de trabajo, y poder aplicar el liderazgo y negociación desde un punto de vista de comunicación. Entonces, los invitamos a todos a nuestros cursos, esperemos que puedan unirse con nosotros, son cursos que hemos preparado mucho esfuerzo para que realmente pueda servir en su desarrollo laboral. Y bueno, también les pido que estén pendientes en nuestras redes sociales. Estamos preparando algunos cambios muy interesantes en nuestra sociedad y queremos que todos sean partícipes de ello, así que por favor estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos. Hasta luego.